de prensa. Bueno, chicos, como les dije la semana pasada y como les dije al principio de la clase, hoy vamos a hablar de el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o lo que nosotros creemos que es el diferendo limítrofe por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Habiendo ya hecho un recorrido por los principales hechos noticiosos de la semana, los que más nos llamaron la atención, los que más nos impactaron, pues voy a darle la palabra a nuestro compañero Jorge, quien nos va a hacer la relatoría de la sesión anterior. Entonces, nada, Jorge, buenas noches y estamos listos para escucharte. Buenas noches, compañeros. Bueno, Doc, ya vamos, listo. En cuanto a la relatoría, doctora, pues en la última clase, que fue el viernes pasado, como siempre y como es de costumbre, se realizó el estudio de prensa. Luego la relatoría la hizo el compañero Jefferson y de ahí en adelante comenzamos la clase como tal, donde se habló de Colombia y sus políticas de fronteras como tal, ¿no? Adicional a eso, ya entramos un poquito en materia, pero vimos también en intermedio un video donde nos permitió ver esa riqueza que tenemos en nuestros mares y donde se complementa que tenemos 2.072.834 kilómetros pues, de diámetro en nuestro país, ¿no? Adicional a eso, tocamos un poquito el tema de la frontera colombo-nicaragüense y pues que se alcanzó a hablar de que no hay tratado existente como tal entre estos dos estados, ¿no? Ya entrando en materia, hablamos de Colombia y los mares y se habló de la historia como tal, de la riqueza y del olvido que se tiene en esta situación, donde se hablaba también que Colombia tiene pues acceso a dos mares, ¿no? Uno al Mar Caribe y bueno, dos mares no, uno al Mar Caribe y uno en el Océano Pacífico, en el cual el Océano Pacífico lo tenemos por el costado del occidente y se evidencia que el territorio es casi, o sea, el 45% es casi la mitad, ¿no? Que corresponde y ese de las aguas, y esas aguas pues son obviamente saladas, quiere decir que mantenemos unos ecosistemas marinos muy importantes, no solo para nosotros como Colombia, sino para el mundo entero, ¿no? De los 32 departamentos que tenemos aquí en Colombia, 12, por lo menos 12, son los que poseen esa situación marino-costera, donde también podemos encontrar, si hiciéramos un tour por nuestras costas, podemos encontrar 40 especies de mamíferos, de los cuales 33 son especies marinas totalmente, 6 tipos de ballenas, 3 cachalotes, 4 sifios, 16 tipos de delfines marinos y 3 tipos de lobos marinos. Y un león marino en especial, ¿no? Hablamos también de las fronteras de Colombia, pues se hablaron de 6 puntos como tal, pero como para entrar un poquito así en forma, hablamos que en 1975 el convenio de Líbano-Lucio con la República de Ecuador, en 1976 se realizó el tratado de Líbano-Boyd con la República de Panamá, en el 77 el tratado de Fernández Facio con la República de Costa Rica, en el 78 el acuerdo Líbano-Jiménez con la República Dominicana y igualmente en el 78 el acuerdo Líbano-Brutus con la República de Haití. También hablamos de quienes manejaban las relaciones fronterizas de Colombia y se habló de que el Ministerio de Relaciones Exteriores constituyó así como una dirección para el desarrollo y la integración de las fronteras, ¿no? Donde el objeto principal es desarrollar precisamente estas zonas fronterizas a través de implementaciones de proyectos de impacto social y económico. El Departamento Nacional de Planeación ha definido mediante el COMPES, el 3805 del 2014, y que nos habla de la prosperidad para las fronteras de Colombia. ¿Mm? Estas políticas de implementación buscan acciones pues específicas por parte del gobierno para que se desarrolle un marco o lograr desarrollar un marco integral y sostenible de los departamentos y los municipios fronterizos. No obstante, también hablábamos de que Colombia, a pesar de que quiere, digamos, buscar estrategias, si tenemos un poco abandonadas estos terrenos de frontera, ¿no? Eso también lo estábamos hablando. En cuanto al desarrollo del territorio marítimo y sobre todo en las costas, pues se habló de que se debe proteger porque igual se trata de una conservación, una recuperación de la vida y de los temas biológicos de esta zona, que para el país es una zona de bastante comercio y una de las, digamos, actividades que se desarrollan bastante en esta situación, pues es la pesca
aparte del turismo como tal, ¿no? Allí hablamos también un poco de las Islas Gorgona, de los archipiélagos, de, bueno, de todas estas riquezas que tenemos en nuestro país. Se realizaron un poco de se realizaron un poco de críticas políticas, pues de lo que ya le había informado, que es que pues no tenemos un verdadero control, no tenemos un buen poder en cuanto a estos territorios, los tenemos más bien como abandonados, ¿no? Y para terminar la clase, hablamos de las dos preguntas que eran para reflexionar, donde una decía que si se considera, perdón, ¿consideras que la centralización de las políticas públicas en Colombia han causado los problemas fronterizos que tenemos en Nicaragua? Y la segunda pregunta era, como estudiante de Derecho, ¿qué crees que se debe hacer en Colombia en materia política fronteriza? Y con eso dimos finalización a la clase. Esta es la relatoría, mi profesor. Jorge, muchas gracias por ese recuento de lo que hablamos la semana pasada y que también nos va a ayudar a introducir un poco el tema de hoy. Pues mañana escucharemos a Iván, creo que es con la relatoría de la sesión de hoy. Hoy vamos a conversar sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y trataremos de analizar cómo el país puede defenderse de futuros diferendos de este tipo. Y el día de mañana pues discutiremos las principales fuentes de institucionalización del derecho internacional público en el mundo. Ya estamos llegando al final de nuestro curso y ya después de haber visto, después de haber hablado un poco sobre el derecho internacional público, pues también tenemos que hablar de cómo se institucionaliza y cómo es la llamada gobernanza del derecho internacional público. Entonces, en este orden de ideas, pues hoy vamos a empezar hablando de esto, del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Antes de empezar, hablemos un poco de qué es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, o la CIJ, o la International Court of Justice, o también llamado Tribunal Internacional de Justicia, es el principal órgano judicial del sistema de las Naciones Unidas. Fue establecido en 1945, tiene su sede en La Haya, en lo que ustedes conocen como Holanda o los Países Bajos, y es la continuación de la Corte Permanente de Justicia Internacional. La Corte Internacional de Justicia tiene dos funciones principales, hace dos cosas básicamente. La primera, resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, los cerca de 193 Estados parte de las Naciones Unidas. Y segundo, tiene la potestad de emitir dictámenes u opiniones consultivas que den respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por cualquiera de las agencias especializadas de la ONU que hayan sido autorizadas por la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, puede darle opiniones consultivas a la UNICEF, a la FAO, a la OMS, a la OIT, a la OMC, a cualquier organismo derivado del sistema de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia tiene dos idiomas oficiales, es decir, las demandas o los requerimientos ante la Corte Internacional de Justicia se presentan en dos idiomas, en inglés o en francés, en ninguno de los otros idiomas. Y ahí ya vamos viendo también un fallo de nuestro sistema, y es que muchos de nuestros abogados, de quienes nos defienden a nivel internacional, tampoco tienen un buen dominio del idioma inglés, porque a nosotros en Colombia nos cuesta mucho trabajo o le tenemos un fastidio, una rabia, un resquemor al idioma inglés. Y pues con el francés, sí, ni se diga. La langue française c'est un peu difficile. La lengua francesa es un poquito más difícil que el inglés. Como les dije, la Corte Internacional de Justicia funciona en La Haya, en lo que nosotros conocemos como Holanda, los Países Bajos, y fue establecida por la Carta Constitutiva de Naciones Unidas en 1945. Esta corte está conformada por 15 jueces que son nombrados precisamente por la Organización de las Naciones Unidas, quienes deben resolver pues las controversias, los problemas, los diferendos, las desavenencias jurídicas que tengan los estados parte de las Naciones Unidas. Por esa razón, el Estado de Nicaragua, la República de Nicaragua, demandó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al Estado colombiano por esto. Este es un mapa en donde ustedes pueden ver un poco la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. En su momento,
la frontera marítima. Zaida, la Corte Internacional de Justicia no juzga crímenes, juzga problemas entre estados, sobre todo problemas que tienen que ver con la definición de sus fronteras o con la violación a las fronteras nacionales. Adelante, Zaida. Profe, qué pena. Entonces, con respecto a eso, tengo una intervención y es que en el parcial pasado había una pregunta así y decía que la Corte Internacional de Justicia, ¿cuáles eran los crímenes que juzgaba? Y yo, no, que si eran 4 los crímenes que juzgaba. Yo respondí falso porque pues leí y decía que esta Corte precisamente daba opiniones consultivas y hacía otro tipo de, resolvía problemas entre estados, pero no crímenes. Entonces no sé si es error de la pregunta, quizá. Más que un error, era una tricky question para ver si ustedes estaban pendientes de que hablábamos de la Corte Penal Internacional. Esa fue una pregunta que muchos me discutieron por correo electrónico cuando hice la socialización de notas del segundo parcial. Pero entonces sí estaba mal la pregunta, ¿no, profe? O sea, porque yo la Mal puse formulada no está. Lo que pasó fue que yo hubo un error humano mío y en vez de poner Corte Penal Internacional puse Corte Internacional de Justicia. Pero pues el sentido de la pregunta iba orientado hacia lo que estábamos hablando en ese momento en el corte, que era la Corte Penal Internacional. Ok, ok, profe. Entonces, en ese orden de ideas, esta línea que estoy trazando acá, esta lineecita fue la frontera natural que se estableció con el Tratado Limítrofe Esguerra-Bárcenas de 1928. Ténganla presente. Por eso, no mentira, perdón, esta que está acá. No, esta que está acá. Entonces, de aquí para acá, ustedes ven Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, que son de Colombia. Y de aquí para acá ven lo que se llama la costa Mosquitia o la costa Misquitia, que le pertenece a Nicaragua. Como ustedes se pueden dar cuenta en el mapa, y quizá quienes han ido a San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han podido dar cuenta, San Andrés está mucho más cerca de territorio continental nicaragüense que de territorio continental colombiano. Y de hecho, si ustedes ven, se paran en un punto, hay un punto específico de San Andrés, en donde si uno se para por la noche, puede ver las luces de estos poblados nicaragüenses que están de este lado de la costa. En cambio, pues ver a Cartagena queda un poco difícil, por decirlo así. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de este diferendo. Todo empieza en 1803, cuando los estados de lo que eran el Reino de España empiezan también a formar sus gestas independentistas, pero el Reino de España emite una orden, que es la Real Orden de 1803, que hace un pequeño traslado, por decirlo así, del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y la costa Misquitia, o de lo que hoy es el archipiélago de San Andrés, Providencia y la costa Misquitia, de la Capitanía General de Guatemala, a la que estaba adscrita Nicaragua, al Virreinato de la Nueva Granada, que es lo que hoy es Colombia. Entonces, la Real Orden hizo un paso y dijo, este territorio, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, va a partir de este momento a ser parte del territorio del Virreinato de la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque el Virreinato de la Nueva Granada pues era una zona, era digamos la zona junto con el Virreinato de México y el Virreinato del Río de la Plata más influyentes del reino en las Américas, en tanto que la Capitanía General de Guatemala pues no tenía una influencia en lo que era las tierras de ultramar del Reino de España. En ese orden de ideas, a partir de eso, Colombia argumenta una cosa, argumenta un principio del derecho internacional público, el principio del utis possidetis iuris. ¿Qué dice el principio del utis possidetis iuris? El principio del utis possidetis iuris es un principio que se empezó a ejercer en el derecho privado y pasó al derecho público, en donde que dice que básicamente que uno tiene posesión de la tierra que históricamente ha ocupado. Entonces Colombia históricamente y luego de la Real Orden de 1803 ha ejercido derecho de posesión sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Y en ese principio del uti possidetis iuris, Colombia argumenta gran parte de su defensa ante la Corte Internacional de Justicia. Y es que le dice, señores jueces de la Corte, desde antes de la Real Orden de 1803, yo como Estado, antes de llamarme Colombia, cuando me llamaba Virreinato, cuando me llamaba la Gran Colombia, cuando me llamaba Virreinato de la Nueva Granada, cuando me llamaba con todos los nombres que tuve, ya ejercía derecho de posesión sobre San Andrés. Yo ya estaba ahí con mi institucionalidad. Entonces, esa zona del mundo me pertenece a mí. Hasta después de 1803, Nicaragua en ningún momento reclamó nada, nunca dijo nada, y por eso ambos países se sientan en 1928 a firmar un tratado limítrofe. Colombia empieza un poco también a organizarse después de la guerra de los 1000 días, después de la pérdida, como consecuencia también de la pérdida de Panamá, de todas las lecciones que le quedaron después de este momento tan trágico en nuestra historia, empezó a sentarse a negociar con sus países vecinos. Venga, sentémonos a negociar un tratado limítrofe. Y uno de los primeros con quienes nos sentamos fue con Nicaragua y negociamos el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928. ¿Qué dice el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928? Dice 3 cosas básicamente. La primera es que Nicaragua acepta que la República de Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los demás cayos e islotes adyacentes, es decir, Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo, Yoniquí, etcétera, etcétera. Colombia reconoce que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre los islotes que están en lo que se llama la costa mosquitia o la costa misquitia. Y en ese momento, Serrana, Serranilla, Roncador y Quitasueño no pudieron entrar en la delimitación porque estaban en una disputa legal entre Colombia y los Estados Unidos. Entonces, a lo que se comprometieron en el tratado fue, una vez se resuelva esta disputa que yo tengo con Estados Unidos, si estos territorios me son reconocidos a mí, usted los reconoce, usted Nicaragua reconoce que me pertenece. Y Nicaragua dijo, sí, listo, está bien. Pero resulta, pasa y acontece, que como todo en la vida es político, la política cambia un montón. Y la política cambió tanto que Nicaragua en los años 80, a Nicaragua en los años 80 llega al poder el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, un partido de tendencia de izquierda que decidió romper con años de dominio, años de dominio político de los Estados Unidos sobre la clase política del país, después de que durante mucho tiempo Nicaragua estuvo bajo una dictadura, que fue una dictadura militar que pues terminó con el triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. En el 80, con la llegada de los sandinistas al poder, llega al poder esta señora, se llamaba Violeta, o se llama porque no se ha muerto, Violeta Barrios de Chamorro. Y lo primero que decide hacer Violeta Barrios de Chamorro, y a este señor que está acá también lo deben conocer, se llama Daniel Ortega Saavedra, presidente actual de Nicaragua, compartimos el mismo segundo apellido, pero no es familia mía, quiero aclararlo de entrada, decide reivindicar varias de sus zonas fronterizas. ¿A través de qué? A través del establecimiento de un libro blanco de seguridad y defensa. Y en ese libro blanco de seguridad y defensa, palabras más, palabras menos, Nicaragua dice, es que yo tengo que reivindicar muchas de mis zonas de frontera, sobre todo las zonas de frontera con Costa Rica, con Colombia, con Panamá, con El Salvador, con Honduras. ¿Por qué? Porque es que en el momento en que firmamos esos acuerdos limítrofes, nosotros estábamos usando la palabra que usan los gobiernos de izquierda, invadidos por los Estados Unidos, dominados por el imperio yanqui. Entonces, pues ellos deciden reclamar y le dicen a Colombia en su momento, oiga, nosotros vamos a reclamar. Porque cuando nosotros firmamos este tratado, pues estábamos invadidos por los Estados Unidos y ustedes son un aliado de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese acuerdo, ese tratado limítrofe los beneficia a ustedes, pero no nos beneficia a nosotros. Y si nos vamos un momentico otra vez al mapa que les presenté, pues claramente nos damos cuenta que sí, que el tratado limítrofe nos beneficia mucho más a nosotros, porque nosotros quedamos con muchas más aguas de zona económica exclusiva, con muchas más aguas. Todo esto que está aquí en verdecito, en verde más clarito, ¿sí lo ven?
¿Me confirman si lo ven? Lo que está acá en verde más clarito, por favor. Sí, doctora. Señora, Esos son aguas internacionales. Todo lo que está en azulito son aguas colombianas y lo que está en verde más oscurito son aguas nicaragüenses. Pues claramente nosotros nos vemos más beneficiados. Es decir, tenemos más plataforma continental, más zona económica exclusiva. Por supuesto, en toda esta zona es una zona muy rica en recursos naturales, en yacimientos petrolíferos, gasíferos, pero sobre todo en algo que en este momento el sistema internacional está protegiendo mucho, y es la llamada reserva del Sea Flower. Es decir, en esta zona hay una gran cantidad de flora y fauna marina endémica que está buscando ser protegida por la Convención Internacional del Derecho del Mar para preservarla y que no la contaminemos. Colombia tiene en esa parte que nos quitaron, se respetaron las 12 millas náuticas. Por supuesto, Jennifer, lo que se hizo fue correr un poquito, lo que la Corte le pide a los dos países es que corran un poquito más la frontera hacia más allá del meridiano 82, más o menos hacia el meridiano 80, para que ambos países tengan, digámoslo así, la misma cantidad de zona marina. Pero las 12 millas náuticas se respetaron, se respetan y se respetarán. ¿Por qué? Porque hacen parte de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional del Mar. Iván, Colombia tiene mucho mar en esa parte. Bueno, ahora tiene 76.000 kilómetros menos y probablemente dentro de unos años tenga mucho menos porque Nicaragua nos volvió a demandar. Entonces, si se dan cuenta, pues en ese reparto nosotros salimos más beneficiados que Nicaragua. Entonces, Nicaragua le dice a Colombia, bueno, yo lo voy a demandar, yo pues necesito que negociemos. Y Colombia le dijo a Nicaragua, pues yo lo siento mucho, pero ya esto es un tratado limítrofe que está ratificado por el Congreso de mi país, es un tratado limítrofe que está ratificado por el Congreso de su país, es un tratado limítrofe que se ha venido cumpliendo y nosotros somos muy respetuosos de las normas del derecho internacional. Primera cosa que quiero que quede clara, señores y señoritas. Nicaragua jamás le dijo a Colombia, yo quiero San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Jamás. Eso es una falacia. Con eso nos han mentido un montón de tiempo. ¿Por qué Nicaragua no quiere San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Porque lo que le interesa es el mar territorial y la zona económica exclusiva. No le interesa un pedazo de tierra donde viven 100.000 personas. Y eso es algo que Nicaragua dejó muy claro desde siempre. Entonces, cuando decían es que nos van a quitar a San Andrés, no nos iban a quitar a San Andrés. San Andrés nunca estuvo en disputa. ¿Qué le pide la Corte a Nicaragua cuando nos demanda? Ahí sí, como Colombia se negó a renegociar el tratado, Nicaragua dijo, bueno. Y Nicaragua se dio cuenta, los policy makers de Nicaragua se dieron cuenta que a San Andrés no le parábamos ni 5 de bolas, me perdonan el lenguaje tan coloquial, pues dijo, bueno, ahora sí le vamos a pedir a San Andrés. Entonces Nicaragua le pide a la Corte 3 cositas. Primera cosita, señores de la Corte, háganos el favor y nos dan la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Por qué? Porque como queremos redefinir la frontera marítima, es decir, correr la línea un poquito más para acá, pues San Andrés va a entrar en nuestro territorio, entonces pues les toca que nos den la soberanía y delimitemos nuevamente la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Porque es que nosotros en el reparto que se hizo en 1928 con el Tratado de Esguerra Bárcenas salimos perdiendo. Y Colombia enseguida, cuando a Colombia lo demandan, ¿qué hace uno cuando lo demandan a uno? Pues uno se asusta, uno se pone nervioso. Y Colombia empezó a dar tumbos. A raíz de esta demanda, se crea una oficina que no existía hasta entonces en Colombia y es la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación. Porque se acuerdan que la semana pasada hablábamos que había algunos tratados limítrofes que todavía no estaban ratificados por los congresos de los países, y se acuerdan que su compañero Jorge Bolívar hizo mucho énfasis en que tenemos un diferendo ahí pendiente por resolver con Venezuela. Bueno, ahí en ese momento, cuando nos llega la notificación de que Nicaragua nos demandan de la Corte Internacional de Justicia, nos cae un 20. Y es, bueno, si nos demandó Nicaragua, nos puede mandar Venezuela. Además que Hugo Chávez llevaba ya mucho tiempo amenazándonos con que nos iba a demandar y que nos iba a demandar y que nos iba a quitar la Guajira y no sé qué. Y Costa Rica y Jamaica también nos pueden demandar. Entonces, no, hay que defendernos. ¿Y qué hay que hacer para defendernos? Pues contratar unos abogados. Segundo error.
¿Cuál fue el primer error que les mencioné ya en este momento de hablando del diferendo? A ver, es que no estoy viendo el chat. El primer error que les mencioné fue el del inglés, no los veo pendientes, no los veo pendientes. Segundo error, cuando creamos la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación, no contratamos abogados expertos en derecho internacional. Porque no habían, porque no hay. A raíz de eso también las universidades empezaron a estudiar mucho el tema del derecho internacional público y a raíz de eso la Universidad de La Sabana creó un posgrado en derecho internacional público, por ejemplo. Iván, ¿por qué todos quieren territorio colombiano? Iván, este es un país geopolíticamente y geoestratégicamente estratégico, valga la redundancia. Es un país con recursos naturales de flora y fauna insuperables. Es un país cerca del 45% de su territorio es de mares, como lo vimos la semana pasada. Tenemos prácticamente a un pelo el canal de Panamá. ¿Quiere más respuestas de por qué todos quieren territorio colombiano? Porque tenemos un territorio muy, muy estratégico al que todos quisieran acceder, al que todos quisieran entrar, al que todos quisieran dominar. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, todo muy claro. Estoy tratando de hacerles el diferendo lo más ameno posible. ¿Todo claro? Oli. Sí, profesor. Gracias, Julián, por... Sí, señora. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando a uno lo demandan? Defenderse, porque no le queda de otra. Entonces, Colombia argumentó 4 cositas ante la Corte y le dijo a la Corte Internacional de Justicia: señores, Corte Internacional de Justicia de La Haya, yo respeto las normas del derecho de los tratados. Es decir, que si yo ya firmé un acuerdo limítrofe, yo cumplo el principio del pacta sunt servanda, que dice que todos los tratados deben ser cumplidos. Segundo, yo me acojo al principio del uti possidetis iuris. Es decir, que como yo ya estaba ocupando todo ese territorio desde más de 200 años, pues ese territorio es mío, porque así lo dice el principio del uti possidetis iuris. Tercero, resulta que yo tengo una carta magna que se llama la Constitución Política de Colombia, que la establecimos en el 91. Y la carta magna, que es la ley de leyes nacional, dice que solo se permite la modificación de los tratados limítrofes de Colombia mediante una negociación entre mis vecinos y yo. Pero resulta que yo no veo la necesidad de renegociar el Tratado de Esguerra-Bárcenas del 28, porque Nicaragua en su momento estuvo de acuerdo con que negociáramos el tratado así, con que lo firmáramos así. Y en el tratado no se pusieron cláusulas de renegociación, cláusulas de suspensión y cláusulas de terminación del tratado. Y eso es una de las cosas que deben decir los tratados cuando los firmamos de acuerdo a lo que se dice en la Carta Magna de los Tratados, que es la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados. Y por último, señores Corte Internacional de Justicia, ustedes no tienen competencia en este diferendo limítrofe, porque Nicaragua se está acogiendo a la Convención Internacional del Derecho del Mar, CONVEMAR de 1982, para ponerme esta demanda. Y resulta, pasa y acontece que yo no la ratifiqué. Así que a mí no me aplica la convención. Pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que estos 4 argumentos de Colombia fueron argumentos sólidos ante la Corte Internacional de Justicia? Los escucho. Pues digamos que por mi parte, digamos que tanto como la Constitución del 91, digamos que no tanto, porque entonces Nicaragua también diría, pues yo también tengo mis reglas que hacen que sí pueda volver a delimitar los territorios, pero digamos la que sí me parece, la de Conmebar, sí me parece que podría ser una parte o un argumento que se podría entrar a discutir en este tema. ¿Por qué se podría entrar a discutir? Shahid, hola. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a ir de manera saludable?
Yo estoy de acuerdo con mi compañero. Yo creo que la argumentación que debió haber planteado el país fue una argumentación en derecho internacional, y ese argumento de la Constitución es muy de derecho interno, ¿sí me va a entender? En efecto, si estamos hablando de derecho internacional público, pues lo último que yo voy a hacer es sustentar una posición en normatividad interna colombiana, eh, vendiéndola como si fuera un argumento objetivo, y pues realmente es un argumento subjetivo. Pues sí, su Constitución dice eso, pero eso no quiere decir que sea una regla objetiva para ambos países, precisamente porque es su Constitución, no la nuestra, dirían los nicaragüenses. Eh, y con relación a los otros tres, pues no sé, es decir, mm, no me siento todavía con el conocimiento a fondo en derecho internacional público para valorar si son argumentos de peso o no. Los que sí son de derecho internacional, que vendrían siendo el uno, el 2 y el 4, pero, pero por lo menos el segundo me parece el más contundente de todos, porque está haciendo alusión a un principio, según entiendo, como lo han comentado la anterior y esta clase, está haciendo alusión a un principio de derecho en general, y pues aplicado al derecho internacional público, lo que vendría siendo prácticamente como si estuviésemos en un debate sobre posesión en derecho civil, y yo alego precisamente los artículos del Código Civil que avalan la posesión con todo el tema de los años y el paso del tiempo y el ánimo el ánimo de dominio y toda la cuestión. Son argumentos sólidos. De resto, el cuarto, el de que no se ratificó la convención, es como una pata, ¿cómo se dice eso? Una Como un patada de comportamiento ahogado. de abogado. Sí, claro, el último argumento sí es como, ya no me sirvieron los otros tres, entonces utilizo este y digo que yo no ratifiqué, el Congreso no ratificó la Convención Internacional del Derecho del Mar, que viene siendo un poco irresponsable. Entonces yo sí creo que el único que tendría sustento sería el segundo, y en cuanto al conjunto de argumentación, pues solamente con ese argumento, yo creo que por eso fue que no tuvo procedencia, el que desestimaran el caso en la Corte Internacional en favor de Colombia. Jorge, Gracias, Doc. Bueno, en parte sí comparto lo que el compañero Shade, creo que era el que estaba hablando, nos informaba. Si bien la Constitución es una parte interna, ¿cierto? Y que bueno, de pronto no va al caso en el conflicto, sí debemos hacerla cumplir porque para eso la hicimos para nosotros, ¿no? Y dentro de eso hablamos de una soberanía. Lo que sí estoy de acuerdo es cuando se aplica el principio del uti possidetis juris, en cuanto a que si, hombre, si llevamos ejerciendo dicha soberanía sobre estas tierras, sobre este terreno, ¿cierto? Que así sean 2 pesos se le haya invertido, así sea enviando un barco una vez cada 10 años para mirar cómo está este terreno, como hubiese sido, aparte de la soberanía, se ha ejercido propiedad, dominio, no solo por decirlo, sino también con cuestiones económicas. Ahora bien, esta parte del respeto por las normas del derecho de los tratados. ¿Para qué firmamos tratados entonces si no los vamos a cumplir? ¿Para qué firmamos tratados si entonces de aquí a mañana a mí me da la chiripior que yo digo, no, es que en ese momento yo estaba borracho y entonces firmé porque no me correspondía? No, pues ya lo firmado está ahí, se supone que un tratado, asemejémoslo por ejemplo a un contrato, es un acuerdo de voluntades, acuerdo de voluntad aquí entre los dos estados que se firmaron en su momento, allá ellos pues respetables sus decisiones, pero es que de la misma manera hay un tratado que se debe cumplir en determinado caso. Ahora bien, si yo no he ratificado otro tratado, pues tampoco me lo pueden someter porque entonces quiere decir que cualquier estado saca un tratado, digamos, para el mundo entero y entonces todo el mundo se tiene que aplicar a esas normas de ese tratado. Es algo, un conflicto muy delicado, muy dispendioso, pero también de ponerle mucha atención. Yo sí opino que si bien no tenemos unas opciones o unos parámetros en firme para poder alegar, yo creería que todavía podemos hacer alguna situación. No nos podemos limitar a que entonces el otro estado viene y manifiesta su voluntad y debemos salir corriendo de alguna manera o aceptarle todo, porque por eso es que Colombia nos han quitado terreno, por eso es que hemos perdido mucho terreno y muchas veces la misma soberanía se ve en juego por la misma situación de que como que nos falta que tengamos más riendas en la mano para poder manifestar esto. Entonces, en conclusión, me iría yo por la del utis possidetis juris, que es un derecho que se debe cumplir por posesión, ¿cierto? Y tal vez me iría
En segundo, tercer escalafón, de pronto por la última, que es lo del el Convemar. Si bien la Constitución no haría mella aquí, de todos modos es algo que debemos cumplir internamente. Y pues el respeto por las normas, pues eso ya es más ético y más moral, pero que se debería ejercer a nivel mundial. Y si no, repito, ¿de qué sirve firmar un tratado si no se va a terminar cumpliendo? Es eso, profe. Gracias, Jorge. Zaida, habías levantado la mano. Profe, sí, pero iba a decir lo mismo que Shahid. Considero que ahí el argumento que más tiene fuerza es el segundo, la aplicabilidad del principio del uti possidendi, bueno, ese, porque es algo similar como en civil al tema de la prescripción. Con el paso del tiempo se hace de propiedad de ese Estado, precisamente por el ánimo de señor y dueño, por temas de economía, porque entre tanto son ellos, digamos en este caso Colombia, quien ha explotado esa parte de aguas. Entonces considero que es como el argumento de más peso, profe, el segundo. Gracias, Zaida. Said, ¿vas a complementar algo? Sí, 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 sí. Es que, doctora, siempre le queda a uno el sinsabor de ese argumento del tercero de la Constitución. Me parece súper pretencioso que el constituyente haya establecido esta norma como si tuviera la autoridad para hablar en nombre de otros países respecto de estos temas, porque esto no es un tema de política interna, esto es un tema de política internacional en donde ya no es Colombia decidiendo sola, que sería el escenario interno, sino que es Colombia decidiendo con otros países igual de soberanos. Entonces, me causa mucha curiosidad porque casi que lo que se da a entender es que esta norma de la Constitución que contiene este imperativo de que los tratados son solamente modificables por la negociación de Colombia y sus vecinos, casi que entra en choque con los tratados que le dan reconocimiento a la Corte Internacional para dirimir estos inconvenientes. Yo quisiera preguntar entonces si estoy en lo correcto de que hay un choque entre este tipo de normas de la Constitución colombiana con los tratados que le dan competencia a la Corte Internacional para dirimir estos problemas. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué? Porque realmente, si Colombia firmó el tratado que le da competencia a la Corte para dirimir estos inconvenientes, ¿no? Pero la Constitución dice que solamente la vía para modificarlos no es la de la sentencia judicial de la Haya, de la Corte de la Haya, sino la negociación entre Colombia y con quien se tenga el inconveniente. ¿Cuál es la prevalencia ahí? Porque pues lamentablemente por bloque, bueno, aunque usted me va a corregir porque creo que estoy confundiendo, por bloque de constitucionalidad, ese tratado tendría nivel constitucional y pues serían dos normas de igual jerarquía. Me parece que ahí hay un inconveniente gravísimo que hace que la posición de Colombia sea tan débil al momento de exponerla en la Haya, precisamente por ese inconveniente de contradicción entre la Constitución nuestra y el tratado o los tratados que le dan competencia a la Haya para dirimir este tipo de inconvenientes. Acuérdate que el bloque de constitucionalidad solo aplica para los tratados de derechos humanos. Es decir, solo son los tratados de derechos humanos los que están al mismo nivel de la Constitución y la ley colombiana, porque son normas ius cogens, son normas inherentes a toda la humanidad. ¿Qué pasa? Perfecto. Entonces lo que usted quiere, hacia donde usted va es precisamente que tiene prevalencia la normatividad de la Constitución que la del tratado que le da competencia a la Corte de la Haya para dirimir esto vía sentencia judicial. Sí y no. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Colombia hace la defensa ante la Corte Internacional de Justicia, y esa fue una de las cosas que más se le discutió, este diferendo empezó en el gobierno de Andrés Pastrana, es decir, la demanda se da en los últimos meses del gobierno de Andrés Pastrana. El juicio se llevó a cabo durante todos los dos gobiernos de Álvaro Uribe y parte del primer gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, el fallo sale en el año 2012, cuando Juan Manuel Santos llevaba año y medio, 2 años en el poder. Durante ese proceso, Colombia cambió de abogado defensor líder 3 veces, porque ninguno de los abogados que contrataban la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación tenía podía hacer las cosas. Primero contrataron a Manuel José Cepeda y Manuel José Cepeda renunció un día antes de la audiencia.
luego contrataron a un abogado británico y el abogado británico renunció también 2 días antes de la segunda audiencia y finalmente pues terminamos con Camilo Gómez como líder de la Oficina para la Defensa Jurídica de la Nación. 3 cosas, estos 3 abogados todos eran penalistas, ninguno era abogado experto en Derecho Internacional. Y se da el argumento de la Constitución porque el Estado colombiano dice en ese momento, pues es que es la Constitución la que nos permite validar los tratados internacionales. Se me olvidó contarles algo. Esgrime Colombia la Constitución y le dice a la Corte, es que usted no tiene competencia para mirar este argumento, no solamente porque yo no ratifiqué la Conmemar, sino porque me salí de algo que se llamó el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá fue el pacto con el que Colombia ratificó que la Corte Internacional de Justicia tenía competencia en este país para, conocer diferentes limítrofes de Colombia hacia otros países o de otros países hacia Colombia. Entonces, la Corte le dijo, pues como yo ya no soy parte de su corte, pues a mí ya no me puede mirar. Entonces, por eso fue que esgrimimos el argumento de la Constitución Política de Colombia. Un tema sumamente criticado y ya les voy a contar por qué fue sumamente criticado. Jorge. Gracias, doctora. Tomando nuevamente el tema que estaba tratando Shahid, pues doc, es que eso depende de donde uno lo mire. Si hablamos tras de este punto que tomamos aquí de la Constitución del 91, donde dice que solo permite la modificación de los tratados, bueno, etcétera. Vuelvo a colocar el mismo ejemplo de los contratos. Si yo firmo un contrato con Shahid, ¿cierto? Pues ya está firmado, se supone que eso se cumple porque es el acuerdo de voluntades. ¿Cuál es la única forma para yo hacerle algún cambio a ese tratado sin irnos a temas jurídicos y demás? Pues hombre, que los dos nos pongamos de acuerdo nuevamente en nuestra manifestación de acuerdo de voluntades para poder hacer el cambio. Yo lo tomaría aquí como que lo que se quiere decir aquí cuando hablamos de la Constitución del 91 en ese aspecto, no es que queramos pasar por la soberanía de los demás estados o que queramos manejar a los demás estados. Yo lo veo como que la Constitución, que es mi carta magna, que es mi norma de normas, mi ley de leyes, ¿cierto? Me está diciendo, hey, ponte atención porque lo que yo ya firmé, lo que ya hemos logrado en una historia, hombre, pues que se cumpla porque eso tuvo que haber costado cosas, no fue simplemente sentarnos a tomarnos un tito y se firmaron las situaciones. Eso tuvo que haber llevado un trasfondo y una situación de costos en todos los aspectos, no solo económicos. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué entonces, si en este caso a Nicaragua se le ocurre decir, no es que yo esa vez no estaba en mis 5 cabales, entonces ahora no estoy de acuerdo, entonces usted debe absolutamente aceptarme mis términos? No, hombre, eso no es así. Y máxime cuando ya se quieren adentrar más a la soberanía por una X o Y cosas, ¿cierto? A querer iniciar soberanía sobre San Andrés, que porque quieren tomar más terreno. Si bien, ok, inicialmente cuando estábamos comenzando la clase vi, bueno, sí, tienen razón, de pronto un poquito más de mar, nosotros podemos acceder un poquito más en esa situación como para ver una equidad humana ahí en la situación, pero ya no me parece cuando quieren tocar el tema de San Andrés. Ese pedacito sí ya no me parece. Entonces, vuelvo y repito, no lo veo en la parte de la Constitución como que quisiéramos pasar por encima de la soberanía de los demás países, sino lo veo más bien que mi norma de normas me está diciendo, hey, ponte pilas y hazte valer lo que ya hemos firmado, lo que hemos logrado tras de una historia. Ese es mi punto de vista frente a eso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué dijo la Corte? Pues resulta que la Corte dijo 2 cosas. Primero, dio un primer fallo en el año 2007, en donde dijo, yo soy competente para emitir un fallo de fondo de 2 cuestiones. Primer fallo de fondo, la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y segundo fallo de fondo, la delimitación marítima de ambos países. ¿Y por qué soy competente, señores Colombia? Porque es que resulta que aunque ustedes decidieron renunciar al Pacto de Bogotá, lo hicieron una vez, me contestaron a mí. Es decir, Colombia renuncia al Pacto de Bogotá, no en el momento, Colombia renuncia a que la Corte sea competente sobre el país, no en el momento en que le llega la notificación de la demanda, sino después que presenta los primeros argumentos de la demanda. Si ya contestamos los primeros argumentos de la demanda, tácitamente le dijimos a la Corte, usted es competente para juzgar este caso. Tercer error grave que cometió la defensa jurídica de la nación. Y después emite un segundo fallo en noviembre del 2012 en el que dice, Colombia tiene soberanía plena y absoluta
sobre la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los demás cayos, islas e islotes adyacentes, es decir, de Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Cayo Nuevo, Yoniquí, todos los cayos. Y segundo, invitamos a los dos países, a Colombia y a Nicaragua, a que delimiten nuevamente su frontera de acuerdo a lo que está establecido en la Convención Internacional del Derecho del Mar, CONVEMAR de 1982, la cual, a pesar de no haber sido ratificada por el Estado colombiano, tiene todas las normas y principios de las convenciones del derecho internacional del mar y del derecho internacional público, lo cual hace a la CONVEMAR, como lo dije la semana pasada, una especie de norma ius cogens, es decir, una norma aplicable a todos los estados del mundo. Said. Gracias, doctora. Yo entiendo lo que mi compañero Jorge dice, su forma de ver el tema, pero de todas maneras me parece que es impreciso porque si bien el contrato, llevándolo al ámbito privado, es ley para las partes, de todas maneras eso no excluye la competencia de un tercero, que es el juez, para reformular las condiciones del mismo cuando de la interpretación de las cláusulas surge algún conflicto. Que llevando esto al ámbito público, entendiendo el tratado como un contrato, pues claramente... ¿Qué es un contrato? Que es un contrato claramente con dos partes, Nicaragua y Colombia, exactamente igual pasa un tercero, un juez entra y dirime un inconveniente, bien sea por la interpretación de las cláusulas, bien sea por un conflicto en la ejecución del mismo, y resuelve el problema. Es decir, que lo que mi compañero Jorge estaba diciendo no procede en la discusión, en mi criterio, porque es que al igual que él dice que el contrato es ley para las partes, de todas maneras se permite que un juez interfiera, ¿no? Un tercero que no es parte del contrato y lo reformule si hay lugar a ello. Igual pasa con los tratados, independientemente de que haya pacta sunt servanda entre Colombia y Nicaragua, precisamente porque hay un conflicto de entendimiento de ese contrato, que es un tratado, y como no puede prevalecer Colombia sobre Nicaragua, ni Nicaragua sobre Colombia, per se, porque sí, existe el tercero, que es el juez internacional, dirime el conflicto. Entonces, me parece que el argumento con el que respondió mi compañero Jorge, aquí no tendría cabida porque, como le comento, él habla de la dinámica contractual entre las partes, y la dinámica contractual de las partes permite la intervención de un tercero, que es el juez, para dirimir conflictos. Igual pasa en el tema de los tratados y la competencia de la Haya para modificarlos judicialmente si así lo determina. Porque si no, entonces no tendría sentido un sistema universal, si se quiere, un sistema internacional de justicia, si la Corte no puede modificar nada, sencillamente porque la Constitución de un país dice una cosa o porque el tratado entre dos países dice otra. Es la misma dinámica entre particulares que entre estados, es exactamente lo mismo. Jorge, cortito. Claro, doctora. Pues lo que dice Chay tiene mucha razón. Yo no digo que no, pero yo creo que debemos entender un poquito lo que yo estaba tratando de decir, porque es que la situación acá, yo en ningún momento dije que ningún tercero pudiera dirimir las cosas a razón de que no estoy desconociendo lo que hace la Corte. Lo que yo estaba manifestando era que yo puedo ver la parte de lo que manifiesta la Constitución, se puede ver de una manera totalmente distinta. Y si bien hable del acuerdo de voluntades, pues eso es, o sea, yo puedo hacer un cambio en el contrato si estoy de acuerdo con la otra parte. Si no estoy de acuerdo con la otra parte, pues obviamente debe escalafonarse a una entidad que sea totalmente imparcial y que se busque una legalidad y algo pues que sirva para juntas partes, ese punto medio pues de encuentro. Ahora bien, cuando hablé de eso, todavía no conocía lo que la doctora acabó de manifestar en cuanto a que bueno, lo que está hablando aquí la Corte, en sentido de que, hombre, yo no me puedo echar para atrás después de que yo ya le di la autoridad a la Corte. O sea, si bien yo estoy echándome para atrás en algunos aspectos, debo esperar que se solucione este problema. Otra cosa hubiese sido distinto si yo me hubiera retirado del tema antes de haberle dado el permiso a la Corte de una u otra manera. Entonces, si ya nos vamos al punto acá concreto, dejando de lado la Constitución, que fue lo que hablé en mi intervención pasada, pues obviamente yo sí estoy de acuerdo con que haya un tercero
imparcial como es la Corte para que dirima estos hechos. Y también reconozco que Colombia tiene un error, que si no quiere reconocer la Convemar, si tenemos los tratados anteriores, que hablamos de la misma situación, que hablamos de las líneas limítrofes, que hablamos de las zonas marítimas, hombre, pues tiene que aceptarse de una otra manera y es uno de los errores. Yo no estoy diciendo que Colombia no tenga errores, tiene errores y garrafales totalmente, grandes en el sentido de que no sabemos manejar, y lo hemos venido hablando en las últimas clases, de que lastimosamente quien está llevando los casos no es un profesional en la materia. No es que no sea profesional en el derecho, sí, pero como tal, en la materia que aprende a esto, como lo es el derecho internacional público, pues no tenemos esas especializaciones y ahí es donde nos permitimos cometer esos errores tan grandes en los cuales puede ser contraproducentes para nuestra parte. Esa es mi intervención, profe. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, la Corte dijo esas dos cosas. Primero una en 2007 y luego otra en 2012. ¿Quedó claro lo que dijo la Corte? ¿Hay alguna duda sobre lo que dijo la Corte? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna intervención que hacer? Por mi parte, no, doctora, clarísimo lo que hizo la Corte y pues yo sí apoyo a la Corte en ese sentido, de acuerdo a los antecedentes que se ha tenido. En efecto, la Corte sí se hace entender muy bien, doctora, gracias. Zaida. Profe, yo tengo una inquietud. ¿Ese fallo Nicaragua lo puede apelar? ¿Tiene igual un término o cómo es ese tema? Gracias por la pregunta porque allá vamos. Resulta, pasa y acontece, señores y señoritas, que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son, uno, de obligatorio cumplimiento. Es decir, Colombia tiene que sentarse a negociar con Nicaragua la delimitación de una nueva frontera marítima que esté más acá del meridiano 82. Y segundo, Nicaragua tiene que reconocer que Colombia tiene soberanía plena y absoluta sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los demás cayos, islas e islotes adyacentes. Y segundo, los fallos de fondo de la Corte Internacional de Justicia no son apelables. Es decir, aquí se cumple o se cumple. Y si no se cumple, nos pueden volver a demandar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nos volvieron a demandar. Porque resulta que después de noviembre de 2012, cuando hay un fallo de la Corte, Colombia dice, Nicaragua, lo invito a que se siente a negociar conmigo. Porque es que el tratado hay que redefinirlo de acuerdo a lo que me dice mi constitución. Y Nicaragua le dice a Colombia, no, qué pena con usted. Muy chéveres, muy queridos todos, pero resulta, pasa y acontece que yo ya tengo como la propuesta de lo que yo quiero que usted me dé. Yo quiero que usted corra el meridiano, nos corramos la frontera del meridiano 82 al meridiano 80, casi 79, y que no pase más nada. Y Colombia le dijo, no, qué pena. Me da mucha pena con ustedes son muy chéveres, muy queridos, pero pues no se puede. Hay que negociar sí o sí. Nicaragua no se quiere sentar, Colombia no quiere acceder a las pretensiones nicaragüenses. Hasta el momento, el fallo no se ha cumplido por ninguna de las dos partes. ¿Por qué por ninguna de las dos partes? Porque primero no se han sentado a negociar el acuerdo limítrofe. Y segundo, Nicaragua sigue, pescadores nicaragüenses siguen pescando en zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Said. Doctora, entonces, no sé, pero yo siento que estos fallos judiciales son un saludo de bandera independientemente de que los tratados digan que son de obligatorio cumplimiento, porque, y hasta allá mi pregunta, ¿existe alguna herramienta que tenga la Corte Internacional para forzar el cumplimiento de sus fallos? Porque si no la tiene, en mi criterio respetuoso, creo que da lo mismo si hay fallo en favor de uno u otro estado, pues si uno no lo quiere cumplir, no lo cumple. ¿Y qué pasa? A diferencia de qué pasa con la gente. Ah, no va a cumplir. Tengo los mecanismos para obligarlo a cumplir, pero a nivel internacional, digamos, ¿qué repercusión tiene que Nicaragua en este caso, por ejemplo, tenga ese fallo en su favor? Si por lo menos no quiere cumplir, ¿qué puede hacer Nicaragua o la Corte? Es decir, me parece que le falta dientes al tema, ¿no? Le cuento un secreto, Said.
Sí, claro, cuénteme. El único estado que no ha cumplido un fallo de la Corte desde 1945 es el Estado colombiano. Todos, absolutamente todos los estados que han ido a la Corte han terminado cumpliendo el fallo por voluntad propia. No, bueno, así debería ser y estoy de acuerdo y me da vergüenza entonces conocer ese secreto porque queda uno mal parado a nivel internacional, pero en el caso en el que esto suceda, ¿no? De que haya un Estado igual de grosero y de antipático que nosotros con el sistema internacional, ¿qué tiene la Corte o qué tiene el Estado que tiene, digamos, en su favor la decisión judicial para hacer cumplirla? O sea, porque si no, siento que no tiene dientes. Sí, qué chévere que la gente lo cumpla por voluntad propia, uff, del carajo, ¿no? Es chévere porque buena fe y toda la cuestión, pero si hay uno como Colombia, mire que pasó el caso, que no quiere cumplir, ¿qué hace el sistema o qué dientes tiene el sistema para obligarlo a cumplir? Yo entiendo todo lo que usted explicó al comienzo de la clase, de que no se puede hacer eso, que no se puede obligar a ningún estado y toda la cuestión, pero entonces me parece que bajo ese principio el sistema queda sin dientes y pues si surge un país antipático como nosotros de no cumplir una sentencia, pues ahí se queda la sentencia, como un saludo a la bandera. El sistema tiene unos elementos de gobernanza internacional que son los que vamos a ver mañana, pero pues tradicionalmente no hay un mecanismo que yo te diga esto puede hacer o esto puede hacer la Corte para obligar al Estado colombiano a cumplir el fallo, porque se supone, vuelvo y lo repito, que cuando nosotros nos adherimos a este tipo de organismos es por voluntad propia y es porque vamos a hacer lo que este organismo nos diga, sea bueno o sea malo para nosotros. Jorge. Doc, ahí sí comparto total lo que dice el compañero Chahir. Pues qué tristeza saber esa situación porque parecemos chinos chiquitos haciendo pataleta. Hombre, mire, entre todas las cosas, el fallo de la Corte no está mal, está muy bien. Me parece que es algo central, algo muy sentado en lo que deben ser las cosas. Y qué tristeza, hombre, que por falta de conocimiento, la verdad, nos pongamos en esta tónica tan, pues, como tan cansona, hombre. Si bien las Cortes, digamos que no haya alguna sanción X o Y en contra de Colombia por no cumplir eso, al menos por una ética y una moralidad, deberíamos hacerlo, doctora. Este tipo de instituciones, como es la Corte, pues precisamente se crea para eso, para dirimir los conflictos, para cuando no hay acuerdo de voluntades poder llegar a una conclusión, a una razón. Y si bien ahorita, digamos, Colombia quiere no reconocer la Corte, hombre, pues ya lo reconoció en algún momento y por lo menos para este fallo debería aceptar las cosas y llevarlas a cabo, porque de una u otra manera terminó aceptando pues la tramitología que fuera a ejercer la Corte como tal. Entonces, sí, qué tristeza en ese aspecto, profe. No solo para este fallo, Jorge. Resulta que como Colombia decidió no sentarse a negociar o no cumplir, o como lo queramos ver, pues Nicaragua nos volvió a demandar. Y ya, esto fue lo que logró Nicaragua, es decir, la frontera estaba acá, donde están estos puntos azules. La idea es que ahora la frontera esté acá. Es decir, que Quitasueño y Serrana, a pesar de ser colombianos, estén en aguas territoriales nicaragüenses. Esto fue lo que logró Nicaragua. Y a pesar de que no se ha cumplido, es decir, a pesar de que no se ha renegociado el tratado, pues Nicaragua ya está haciendo uso de estas aguas continentales. Entonces a Colombia eso le molesta un poquito porque dice, pues es que nosotros todavía no hemos renegociado el tratado, entonces quédense con nosotros. Como les digo, hasta el momento el fallo no se ha cumplido, son fallos inapelables y de obligatorio cumplimiento. Como no lo hemos cumplido, pues resulta que Nicaragua nos vuelve a demandar. Nicaragua nos vuelve a demandar y nos vuelve a demandar porque quiere pedir 300 millas más de plataforma continental. Y con esas 300 millas más de plataforma continental, todo nuestro territorio, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, pasarían a ser, seguirían siendo colombianos, pero estarían en territorio, en aguas continentales nicaragüenses. ¿Y por qué está pidiendo Nicaragua más? O sea, ya no quiere, este es el meridiano 82, meridiano 81, meridiano 80, y Nicaragua quiere irse como al meridiano 80 y medio, más o menos. ¿Por qué Nicaragua quiere más? Resulta que Nicaragua, unos días antes del fallo de la Corte, firmó un convenio con una empresa china
para construir un canal interoceánico parecido al Canal de Panamá en aguas nicaragüenses. Y necesita todo ese territorio. Y resulta que como ya la Corte dio un primer fallo sobre este mismo diferendo, pues ya inmediatamente se hace conocedora de este segundo intento de Nicaragua por quedarse con más territorio de mar colombiano. Hasta el momento en que vamos, hasta el momento vamos en que Colombia tenía que haber presentado sus argumentos iniciales el año pasado en la Corte Internacional de Justicia. No los pudo presentar por temas de la pandemia, porque la Corte Internacional de Justicia no acepta demandas, no acepta juicios ni careos virtuales, sino que todo tiene que ser directamente en las oficinas de la Corte en La Haya. Colombia se armó un poquito mejor y contrató un pool de abogados británico para que lo defendiera. Entonces, pues ahí estamos un poquito mejor armados. Pero lo que dicen todos los expertos y sobre todo los expertos en derecho internacional público, como o lo que decían en su momento como Monroy Cabra, Gabriel Líbano y demás, y sobre todo el doctor Julio Londoño Paredes, quien hoy que fue uno de los abogados, uno de los líderes de la primera defensa de Colombia ante La Haya, que si no nos sentamos a renegociar el tratado con Nicaragua ya, la Corte va a fallar a favor de Nicaragua única y exclusivamente porque Colombia está desobedeciendo el fallo. Entonces podemos seguir perdiendo todavía mucho más mar continental. Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Principales conclusiones de este caso. Hay que aplicar el fallo, sí o sí. Y es necesario que utilicemos las vías diplomáticas para dialogar con Nicaragua. A Colombia no le gusta enfrentarse con sus vecinos o no le gusta enfrentarse con los demás países miembros del sistema. Pues listo, no lo haga. Pero siéntese a dialogar. Utilice sus canales diplomáticos, utilice a sus embajadores, utilice a sus cónsules, utilice un tercer país y dígale a Nicaragua, venga, nos sentamos a dialogar. Esa patada de ahogado de haber renunciado al Pacto de Bogotá, pues es una pendejada, me perdonen la expresión. Volvamos al Pacto de Bogotá, porque hoy nos perjudica el Pacto de Bogotá, hoy nos perjudica estar en la Corte Internacional de Justicia porque nos quita territorio, pero probablemente el día de mañana y sobre todo en el diferendo que tenemos pendiente con Venezuela, puede que nos beneficie. Entonces hay que volver al Pacto de Bogotá. ¿Para qué? Para que la Corte vuelva a tener jurisdicción en nuestro país. Y pues para proteger la reserva del Sea Flower, esa que les dije que era la reserva de flora y fauna marina más grande del mundo, pues hay que ratificarla con BEMAR. Esa es otra cosa que Colombia tiene que mejorar sí o sí, es una cosa que Colombia tiene que corregir ya. Y es que hay que ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Sí o sí. O sea, ya Colombia no se puede dar el lujo de decir yo no ratifico la CONVEMAR. En este momento Colombia tiene que ratificar la CONVEMAR. Y tiene que seguir apelando a las vías diplomáticas para resolver sus diferendos con otros estados, pero no las vías judiciales. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son de obligatorio cumplimiento para los estados nacionales. Desde el rol de ustedes como futuros abogados, ¿cómo recomiendan ¿qué más le recomiendan al país? ¿Qué le recomiendan al país para que cumpla el fallo de la CIJ con respecto al diferendo con Nicaragua? Además de lo que yo ya dije. ¿Qué más le recomiendan al Estado? Said. Doctora, pues la verdad, no sé si es que en este momento estoy poco creativo, pero más allá de las conclusiones que usted acaba de exponer, en particular las relacionadas con el conflicto con Nicaragua, ¿qué más uno podría recomendarle al país si no es cumplir el fallo? Es decir, cumpla el fallo. Bueno, yo podría dar una recomendación, no sé si está como tal encaminada al cumplimiento del fallo, pero yo la verdad establecería, no sé si eso se hace por ley, no sé la verdad, o si eso ya la entidad misma lo establece como carrera, pero mejorar el servicio de defensa jurídica del Estado, precisamente porque me parece que como todo ya hemos escuchado, la mayor parte de los problemas se derivaron de que no hubiera gente experta en derecho internacional.
por un lado y por el otro. ¿Sabe que se me acaba de ocurrir algo? Yo la verdad creo que más allá de cumplir el fallo del diferendo con Nicaragua, yo trataría de amortiguar el golpe, es decir, no lo cumpliría en estricto sentido, sino que empezaría a cumplirlo de tal manera de que Nicaragua viera la buena fe del Estado colombiano, y ahí me sentaría a negociar con ellos en general todo el conjunto de frontera que tenemos con ellos y de problemas, para que ya ahí neutralicemos futuros, futuras reclamaciones por parte de Nicaragua, porque así pueden estar ganándonos a nosotros una y otra vez terreno. Yo lo que haría es sentarme y decirle, mire, ¿sabe que vamos a cumplir el fallo? No hay ningún inconveniente, pero venga y resolvamos de una vez cualquier otro inconveniente que tengamos, negociándolo, no esperemos a que intervenga la Corte Internacional, y así yo también no dejo cabo suelto a que hayan futuras reclamaciones. Esa idea de profesionalizar el servicio de la defensa jurídica de la nación me gusta bastante. Creo que y creo que debe ir muy ligado el servicio de la defensa jurídica de la nación en escenarios internacionales con el servicio exterior colombiano, es decir, con la profesionalización del servicio exterior colombiano, que aquellas personas que nos representan en grado de cónsules y embajadores en otros países tengan la formación necesaria en Sí, por lo menos dos cositas: relaciones internacionales y derecho internacional. No le pido más a sí, esto. de hecho, hace poquito el debate que hubo en el Congreso de Control Político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores fue precisamente reclamándole de que el porcentaje de funcionarios de la Cancillería en temas de representación del Estado en el exterior era mínimo, y si bien había crecido un poco, no estaba llegando al número que había prometido el gobierno en campaña, bueno, el candidato en su momento en campaña, el presidente de la República, de llevarlo al 24%, porque según los citantes todavía llegaba a duras penas al 17% de profesionalización de embajadores y cónsules en temas de relaciones internacionales y derecho internacional. Eso es cierto, pero mire usted que también es muy cierto que han utilizado la carrera diplomática para cumplir favores políticos, para establecer gobernabilidad, entre comillas. Entonces, eso es un tema muy complejo, pero sí, tiene toda la razón. Articular la una y la otra cosa sería estupendo. El sistema exterior diplomático, y eso es algo que yo creo que Dayana y Jorge me escucharon decir como 20 veces el semestre pasado, el servicio exterior colombiano es una forma de pagar favores políticos en este país. ¿Alguien más que quiera pues dar su opinión respecto de esta pregunta que nos planteamos un poco retórica, porque ya sabemos lo que hay que hacer, pero pues alguien más que quiera, que de pronto tenga otra idea, que se haya puesto creativo en estos momentos y tenga otra idea? Mis queridos estudiantes, traté de resumirles este diferendo de la manera más fácil posible para que no sea tan complicado de entender, y sobre todo para que entendamos por qué perdimos. Y no perdimos porque la Corte nos tiene en la mala o porque Nicaragua compró a los jueces, perdimos por nuestra propia culpa, porque nuestros argumentos no fueron lo suficientemente fuertes para podernos defender, y porque la herramienta que teníamos para podernos defender, que era la Convención Internacional de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, pues no la ratificamos, no quisimos o no se nos dio la gana. Zaida. Profe, yo pensando, creo que otra cosa que sería buena sería como crear políticas proteccionistas, ¿no? Yo pienso que, bueno, así dicho en palabras como es, eso como que suaviza a la gente. Saber que el país que tiene en este momento las aguas las está cuidando ambientalmente, está haciendo como todo lo posible por sostenerlas y por llevar como la fiesta en paz. Yo creo que crear más políticas proteccionistas en cuanto al medio ambiente sería muy, muy favorable. Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. Si el sistema internacional ve que pues estamos haciendo lo posible por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pues también de pronto nos vaya un poquito mejor en ese aspecto.
Chicos, esto era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy. Quiero que vayan al campus virtual, revisen, hay una actividad, una propuesta de una actividad, que es un pequeño artículo de opinión que quiero que hagan en parejas para entregar el próximo jueves a las 8 de la noche. Mañana, como siempre, vamos a tener análisis de prensa, vamos a escuchar a 10 personas en el análisis, vamos a escuchar a Iván con la relatoría. Yo los mando a dormir media horita más temprano hoy. Y nada, les deseo una feliz noche, que duerman, que sueñen con los angelitos, se cuidan, que no aguanten mucho frío. Dayana ya viene a cambiarme todo, dice que parejas de 3. ¿Qué? Profe, eso fue, pero, ¿por qué me vendí así? Por Dios, era una pregunta, algo confidencial. No, yo la vendo porque sé que de pronto, al igual que usted, muchos otros tienen las ideas. Entonces, pues, Doctora, ¿y se puede parejas de uno? y también se puede parejas de uno, no hay ningún problema. El que lo quiera hacer solo, Nivel Ancaca, ¿sí ve, profe? Entonces no podría haber mayor inconveniente, ¿sí el ve? que lo quiera hacer solo, lo hace solo. Ay, es que no sé, eso de parejas de 3, yo a veces no sé si 3 cabezas Piensan más que 2, eso sí se lo aseguro. Sí, me lo asegura. Pues yo sé Claro. que usted es otro. Obviamente eso es responsabilidad de cada quien, ¿no? Porque también habrán parejas de 3 que solo trabajen 2 y el otro vaya en coche, pero la mayoría de casos yo creo que en este curso no se presenta. Acá las parejas de 3 piensan más que 2. Somos muy juiciosos, profe, yo le puedo asegurar eso. No sé, voy a pensarle, mañana les digo. Vale, profe. Eso Juicio. de una vez. Todo en 3 es mágico, el 3 es el número mágico. Es que a mí no me gustan los números impares. Bueno, entonces, de a 4. Ah, ¿qué tal? Oigan. Hay Chao. excepción. Chao. Estamos Hasta mañana. luego, doctora, que esté bien. Chao, doctora, que tenga buena noche. Igual, chao. No, profe.